Seguimos con más información y momento de darle la bienvenida al director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? están? Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, pero antes, Lu, tenemos información que compartir sobre el tema. Exactamente, porque el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que viene muy bien la recolección de firmas, datos que van a estar presentando en los próximos días. Hay una muy buena disposición de la gente a acompañar esta iniciativa del PIT-CNT, consistente en volver a establecer los 60 años como edad básica para jubilarse. Obviamente que si un trabajador individual decide trabajar más años, tiene el derecho. En segundo lugar, establecer que la jubilación mínima sea por lo menos equivalente al salario mínimo nacional, que hoy está en 22.000 pesos y algo. Y en tercer lugar, eliminar el lucro financiero del régimen de seguridad social, porque la seguridad social es un derecho humano fundamental y provee formas de protección de la gente que no deberían estar sometidas al lucro. La gente viene acompañando bien este proceso. Nosotros vamos el 30 de enero a una reunión del secretariado del PIT-CNT. A principios de febrero va a haber mesa representativa nacional ampliada. Allí se le está pidiendo a la gente, digamos, que de las distintas filiales que traiga las firmas que tiene acumuladas, y seguramente en ese entorno se hará algún anuncio de cuántas firmas desarrollamos, ¿no? Eduardo, ahí veíamos la palabra del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que dice que todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas firmas han obtenido. Sí se va a hacer los primeros días de febrero, se hablaba hace un mes algo de 60.000. Él hace unos días en una entrevista decía que él creía que estaban en algo de 100.000. Bueno, pero ¿cuántas se necesitan en definitiva? Bueno, lo que se está impulsando con la recolección de firmas es activar el mecanismo de un plebiscito constitucional que necesita, para que se pueda activar, un mínimo del 10% del padrón. Son unas 270.000 firmas que se necesitan, que en realidad por la cantidad de residentes que hay en el país es un 11% del padrón, y un 10 es del padrón efectivo, un 11 sería de la cantidad de residentes que hay, porque en el padrón figuran personas que no viven en el país. Entonces, ese es lo que se está recolectando firmas, que como veían en el tape, lo que busca es activar un plebiscito constitucional que establezca la eliminación de las AFAPs, el mínimo de edad de jubilación a los 60 años, y establecer un mínimo para las jubilaciones que está equiparado al salario mínimo nacional. Esa misma sentencia, digamos, de presentarlo, es la pregunta que hicimos. Bueno, ante este impulso, bueno, ¿cuál es la predisposición que tiene la gente a firmar, en este caso, por ese mecanismo de activar el plebiscito? Entonces, la primera placa que tenemos es ¿cuál es el resultado de esa pregunta? Bueno, el 36% contestó que firmará seguro para activar el plebiscito. Este es un número alto, es importante, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que las firmas no es que se dan en un momento determinado, digamos que la gente va y lo realiza, sino que se van recolectando a lo largo del tiempo, y nosotros establecemos mucho este número del seguro como la gente que está más cercana a firmar. Todo el que presenta cualquier tipo de dudas es muy difícil que firme, porque necesita un acto voluntario de acercarse a una mesa o de que le pidan la firma y llevarla adelante. Entonces el 36% declara que firmaría seguro por activar este plebiscito de la seguridad social. Después hay otro 25% que dice que probablemente firmaría, es decir, esto que decía en cuanto a los matices de proximidad a poder firmar. Y después hay un 18% que dice que tiene dudas si firmar o no, un 6% que probablemente no firmaría, y un 14% que seguro que no va a firmar, y queda un 1% que no opinó con respecto a la pregunta. Entonces, claramente tenemos un primer lugar, que es el 36% que firmaría seguro, y un 25% que probablemente firmaría, que lo resumimos en el siguiente gráfico. Es decir, bueno, ¿cuánto es la propensión positiva hacia el plebiscito de la seguridad social, que marca un 61% de personas que están próximas a la temática? No quiere decir que firmen, sino que por lo menos están proclives a la sentencia, digamos, que establece esa reforma constitucional, y un 38% que presenta dudas sobre firmar o que directamente no firmaría. Esto, digamos, de alguna forma nos aproxima a, bueno, en caso que se active el plebiscito, cuán cercano puede estar o no de llegar a alcanzarlo. Obviamente, primero falta toda la parte de... Primero llegar a las firmas.
Después va a empezar la discusión política, que de alguna forma empezó, pero hasta que no están las firmas no se activa efectivamente la posición frente a un plebiscito, sino que se da después que se alcanzan las firmas. Y ahí empiezan a alinearse un poco más las posiciones. Y después lo que tenemos es la apertura, digamos, de quienes firman o quienes declaran que seguro firmarían. Bueno, ¿cuál es el comportamiento según algunas variables? La primera es la edad. Y lo interesante acá, la semana pasada estuvimos viendo el plebiscito sobre la deuda justa, que había unas diferencias por edad importantes. Acá la novedad es que no hay diferencias por edades, es decir, 36% de los menores de 33 años, 34% de los que tienen entre 34 y 48 años, 37% de las otras dos categorías de edad. Es decir, no hay diferencias significativas por edad en la propensión a firmar. Y acá se mezclan dos elementos. Por un lado, la cercanía o no con el tema, es decir, tiende a haber menos cercanía cuanto menor es la juventud, pero el voto o la inclinación política juega en esto, en que los jóvenes tienen una tendencia un poco mayor hacia el Frente Amplio, que es el partido más cercano, si se quiere, a quienes impulsan, o una parte del Frente Amplio incluso apoya la recolección de firmas. Entonces ahí se mezclan las dos cosas, el interés por el tema y la posición política por el otro. ¿Y se puede llegar a discriminar por clase social? Sí, tenemos el siguiente gráfico que muestra por clases sociales y vemos algo similar a lo que vimos también en el caso de el plebiscito por la deuda justa, que es que las clases medias, altas y altas son las menos proclives a firmar por el plebiscito, tanto en el anterior de deuda justa como en este de la seguridad social. La clase media, digamos, tiene una propensión del 36%, es lo mismo que en el total, ¿no? Claro. Y quienes tienen más predisposición a firmar por el plebiscito son las clases media, baja y baja, que son el 43 y 44%, que también en el caso del plebiscito por la deuda justa también tenían mayor propensión a firmar. Probablemente por motivos distintos, pero tenían más predisposición a firmar. Acá hay un dato interesante, que es que las clases medias, baja y baja tienden a tener, no quiere decir que sea generalizado, tienden a tener menor interés en la política. Entonces, efectivizar la firma es más difícil cuando menos es el interés en la política. Es decir, tiene que haber una proximidad, un músculo militante, digamos, para recoger la firma mayor en los sectores que son más proclives a firmar. Y esto es un desafío para quienes recolectan las firmas, ¿no? Y el último gráfico que tenemos lo que nos muestra es cuál es la predisposición a firmar según la inclinación política actual, es decir, según qué votarían. Y acá tenemos un dato interesante en que de los votantes del Frente Amplio, el 43% declara que tiene predisposición a firmar seguro. Pero lo que llama la atención es que dentro de los votantes de los partidos de la coalición, que ninguno apoya la recolección de firmas, el 30% declara predisposición a firmar. Es decir, acá, si bien hay un tema político partidario que está de alguna forma incidiendo en esa predisposición, lo que se pone en consideración de la posible reforma constitucional impulsada a través del plebiscito despierta también cierto grado de apoyo de votantes de partidos que no están apoyando la reforma constitucional. Bueno, así que vamos a ver qué sucede también con esto que decíamos, cuando se conozcan en febrero, como decía Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT. No, sin dudas, esto es lo que se recolectó, digamos, sobre el cierre del año pasado, bien, fines de noviembre. Vamos a ver qué sucede ahora que se pone más fuerte, ¿no? Esto a partir de febrero seguramente empieza una campaña mucho más fuerte, tanto en este plebiscito como en el otro, porque, bueno, entra la recta final y los números, si bien tienen un avance importante, todavía están lejos de la meta. Es decir, tienen un electorado cautivo, digamos, o un volumen importante de gente que declara que firmaría, pero todavía no lo han hecho, claro, ¿no? Entonces, no lo han hecho. Y bueno, se va a poner un poco el calor, digamos, en la campaña y esto se va a poner arriba de la mesa en la opinión pública fuertemente. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Nos falta allanamientos nocturnos próximamente. Próximamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a una tanda. Sí, vamos a una pausa y ya venimos.